resumirlo, ¿no? Trata de resumirlo bien. Bien. Vamos a empezar. Tun, 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 tun. Bien. Entonces vamos a empezar con el sistema cardiovascular. Si tienen dudas, preguntas, ya saben. Interfieren nada más. Bien. El sistema cardiovascular, bueno, lo conocemos, ¿no? Básicamente corazón y vasos. Vasos. Llevan, ya sabemos, oxígeno, nutrientes, ¿no? Para nutrir a todas las células del cuerpo. Y en este caso, van a nutrir al embrión, ¿ok? Junto con el tubo neural, ¿no? Que está por acá más o menos, fíjense. Junto con el tubo neural es una de las primeras estructuras que se va a empezar a formar. Bien, el sistema vascular va a empezar va a empezar a verse, ¿no? A la mitad de la tercera semana. ¿Ok? Tercera semana. Las células van a migrar desde el epiblasto, ¿no? Acá tenemos a un embrioncito cerrándose. Fíjense esto que estamos viendo acá, que se está plegando. Esto que se está cerrando así. Esto es el tubo neural, que se está cerrando. Y alrededor de ellos, alrededor de ese tubo va a haber células que se van a empezar a diferenciar. ¿Bien? Y eso se le llama campo cardiogénico primario. Son células que se agrupan y se empiezan a diferenciar para ser células del sistema vascular, ¿no? Básicamente puede ser, por ejemplo, músculo liso, ¿no? Células de músculo liso, células epiteliales, ¿no? Y así. Bien, esto se llama campo cardiogénico primario. Es como en forma de herradura. Forma de herradura, van a rodear. Y este campo cardiogénico primario me van a dar ciertas cosas. Bien, acá tengo el campo cardiogénico primario que al día 18 aproximadamente va a empezar a formarse. Me va a dar aurículas, ambas aurículas, ¿ok? Me va a dar el ventrículo izquierdo y la mayor parte del ventrículo derecho, pero no todo. Luego, días después que ya se formó este campo cardiogénico primario, empieza a formarse el campo cardiogénico secundario, ¿ok? Día 20-21 aproximadamente. Me va a dar el resto del corazón, o sea, me va a dar el resto del ventrículo derecho, que me faltaba, me va a dar el tracto de salida. Más adelante vamos a ver qué es el tracto de salida, pero es básicamente el cono cardíaco y el cono arterial. Entonces, si nosotros hacemos un corte así, vamos a empezar a ver esto. Acá tengo a mi tubo neural que se está cerrando, ¿no? Se está plegando. ¿Y esto qué es? Esto es mesodermo, ¿ok? ¿Se acuerdan del mesodermo? Que estaba por acá debajo del ectodermo. Acá se van a empezar a formar los islotes sanguíneos, ¿no? Los islotes sanguíneos y el campo cardiogénico primario. Acá también vemos al campo cardiogénico primario que se está formando cefálicamente, ¿no? Por la parte cefálica. Lo más importante es este cuadrito que les puse acá, ¿ok? Lo más importante que deben saber es ese cuadrito. Bien, para hablar de sistema vascular hay que hablar de cómo se forman los vasos, ¿no? Y eso ya les adelanté un poquito cuando hablamos en la clase número 6, ¿no? Cuando hablamos en la clase número 6 del mesodermo, ¿no? De la vasculogénesis, cómo se forman los vasos sanguíneos. La vasculogénesis les dije que es la formación de vasos sanguíneos desde células mesodérmicas, ¿no? Siendo más específicos desde los hemangioblastos, ¿ok? Estos hemangioblastos son células que se van a juntar, pero algunas de ellas se van a diferenciar para ser células epiteliales, perdón, células endoteliales, ¿no? Células endoteliales, y otras se van a diferenciar en la línea sanguínea, ¿no? Van a darme glóbulos rojos, me van a dar glóbulos blancos, ¿ok? Pero son el mismo grupo celular, solo que unos se especializan en una cosa y otros se van a especializar en otra cosa. Bien, eso es vasculogénesis, formar vasos sanguíneos desde células hemangioblásticas. Bien, hay otra forma de generar vasos sanguíneos, que es la angiogénesis. La angiogénesis es formar vasos sanguíneos a partir de un vaso ya existente. ¿Ok? Fíjense la diferencia entre vasculogénesis y angiogénesis. Vasculogénesis es, tengo células eh, hemangioblásticas, ¿no? Se van a empezar a diferenciar
van a formar el endotelio vascular, otras van a formar células sanguíneas, ¿ok? Y ya tengo un vaso, ¿no? La formación de vasos. Eso es vasculogénesis, pero angiogénesis es que a partir de un vaso ya existente se forma una yema. Y a partir de esa yema va creciendo el vaso sanguíneo nuevo. Bien, eso es angiogénesis. Y es básicamente la gran diferencia. Uno de los primeros vasos, es algo importante, uno de los primeros vasos que se va a formar en el embrión van a ser las aortas, ¿ok? Normalmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? En un adulto o en un recién nacido o en un feto ya formado, que hay una sola aorta, ¿no? Una sola aorta que sale del corazón, forma su callado, ¿no? Sale, ¿dónde está mi peso? Sale del corazón, forma el callado y forma la aorta descendente, ¿no? Luego pasa a ser aorta abdominal y llega hacia el sacro, más o menos, donde se divide, ¿no? Bien, pero embrionalmente vamos a tener dos aortas, ¿sí? ¿Ok? Se le llaman aortas porque van a seguir el recorrido de la aorta, pero son los dos vasos principales que vamos a tener. Bien. Eh, Luego, ¿cuál es la otra estructura importante en el sistema cardiovascular? Es el corazón, ¿verdad? Pero antes de ser corazón, fue un tubo, ¿ok? Fue un tubo, antes de que tenga todas sus cavidades, ¿no? Aurículas, ventrículos, antes de todo eso era un simple tubo, que se va a ir plegando, se va a ir enrollando y va a formar esas cavidades que tanto conocemos y tanto vamos a estudiar. Bien, entonces, ¿cuándo se forma el tubo, no? Con el crecimiento del tubo neural, eh, el tubo cardíaco llega a localizarse en la región cervical y luego torácica. Fíjense, acá en A tengo todavía un embrión que parece que todavía no hizo la gastrulación, ¿no? Solo veo epiblasto e hipoblasto. Luego hace la gastrulación, ya tengo mis tres capas germinativas. Acá ¿qué estoy viendo acá? Mi campo cardiogénico primario, ¿no? El campo cardiogénico primario. Y, y el tubo neural va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a tomar espacio, va a empezar a enrollarse. Y fíjense, este campo corregético primario, ¿no? Que ahora va a contener a mi cavidad pericárdica, va a empezar a moverse de lo que era cefálico, ¿no? De lo que era cefálico va a empezar a ser torácico, ¿no? Se va a volver cervical y luego va a bajar más, ¿no? Va a bajar más y se va a volver torácico, ¿ok? Porque ese es mi tubo neural, ¿no? Entonces, acá está mi cabeza, digamos. Y fíjense cómo se ha movido, ¿no? La zona pericárdica, ¿bien? Desde una zona cefálica, ¿no? Hasta una región torácica. Entonces, el corazón es un tubo, ¿ok? O sea, lo primero que vamos a encontrar es un tubo, que va a tener sus partes, ¿no? Va a tener un eh, miocardio, ¿no? Va a tener luego una gelatina y luego va a tener un endocardio. Bien, a ver, ¿cómo lo explico? A ver, digamos que este va a ser mi tubo cardíaco, ¿no? Este es el tubo cardíaco. Lo de rojo va a ser el endocardio, o sea, el endotelio que lo recubre. Por fuera vamos a tener al músculo, ¿no? Lo que le va a dar la contracción, que es el miocardio, por fuera. Y entre endocardio y miocardio hay una estructura gelatinosa, un tejido conjuntivo, ¿no? Que se llama gelatina, ¿no? O tejido conjuntivo, ¿no? Que está entre endocardio y miocardio. Más adelante vamos a ver cuál es la relevancia de este tejido conectivo. Bien, entonces esas son mis capas. Eh, entonces, este tubito que tenemos acá va a tener su propia región, ¿no? Que se llama el pericardio. No sé si lo recuerdan de las cavidades intracelómicas, ¿no? Cuando hablamos
Em, en la sexta clase estuvimos hablando de las cavidades intracelómicas, que son la zona pleural, la zona pericárdica y la zona peritoneal, ¿no? Todas tienen P. Pleural, pericárdica y peritoneal. Bien, bien. Una de ellas es la zona pericárdica. Bien, es como una casita, ¿no? Es como una casita para el corazón, básicamente. Bien. Entonces el corazón, el tubo, ¿no? Que se está enrollando, acá lo vemos, ¿no? Que se está enrollando poco a poco, se va a ubicar dentro de esta casita, ¿no? Dentro de este espacio destinado para el corazón. Y se va a ir como enrollando, ¿no? Lo hemos dicho, pero se va a ir metiendo poco a poco, porque este es mi tubo cardíaco. ¿Ok? Este es el tubo cardíaco, este es el famoso tubo cardíaco. Y lo que estamos viendo acá es en la zona pericárdica. ¿Ok? Esta es la zona pericárdica. Si se dan cuenta, parte del corazón está fuera de la zona pericárdica, porque lo que va a hacer las aurículas en un futuro están fuera de mi zona pericárdica. Pero el corazón empieza a curvarse, ¿no? En el día 23. Y se completa todo esto en el día 28. En el día 28 el corazón ya, o gran parte del corazón, ya está dentro de la zona pericárdica. ¿Bien? Entonces, ahora, vayamos a lo que hablamos en un inicio, los campos cardiogénicos. El campo cardiogénico primario les dije que me formaba las aurículas, el ventrículo izquierdo y la mayor parte del ventrículo derecho. Entonces, acá yo tengo a mis aurículas, ¿ok? Aurículas, o sea, esto de acá. Y al ventrículo izquierdo y a gran parte del ventrículo derecho. Acá no tenemos la separación de ventrículo derecho, izquierdo, no, solo se llama ventrículo. Bien, es un ventrículo común. Entonces digamos que hasta acá más o menos me va a dar el campo cardiogénico primario. Y el resto, ¿no? El resto del corazón me lo va a dar el campo cardiogénico secundario. ¿Cuál es el resto del corazón? Lo que va a ser en un futuro el ventrículo derecho o el resto del ventrículo derecho y esto, lo que les mencionaron. El tronco cardíaco y el tronco arterial. Bien, esto va a ser el tronco cardíaco y el tronco arterial. Más adelante vamos a diferenciar esto que se llama bulbo arterial. Sé que se están complicando mucho, ¿no? Son muchas palabras nuevas. Vamos a explicarlo en sencillo. Vamos a explicarlo en sencillito. Al día 23, estas zonas que están fuera de la cavidad pericárdica van a ir ingresando poco a poco, ¿no? Por la curvatura, ¿no? El corazón se va a empezar a curvar. Hemos dicho que los campos cardiogénicos, tanto el primario, ¿no? Campo cardiogénico primario, forma ciertas estructuras. Estructuras que deben saber. Y con esta imagen pienso que pueden aprendérselo bien. El campo cardiogénico me va a dar las aurículas. Ambas aurículas, ¿no? Derecha e izquierda. En lo que en un futuro se va a separar. También me va a dar parte del ventrículo. Perdón, me va a dar el ventrículo izquierdo, y me va a dar parte del ventrículo derecho. ¿Ok? Me va a dar una parte del ventrículo derecho. En cambio, el campo cardiogénico secundario me va a dar el resto del ventrículo derecho y me va a dar el tronco arterioso y el tronco cardíaco. ¿Ok? Y bueno, se va a ir enrollando y va ingresando poco a poco a la zona pericardial. La zona auricular que en un principio estaba afuera, ¿no? Ahora va a estar dentro, ¿no? Se va a incorporar. Ahora, este tracto de salida que les decía, ¿no? Este tracto de acá, fíjense cómo se está curvando. Esto que ven acá, este agujero me está comunicando con las aurículas, ¿ok? Las aurículas están por acá y se van a comunicar con el ventrículo, este es mi ventrículo común, ¿no? Es un ventrículo común, se van a comunicar
a través de este agujero que se llama aurículo ventricular, ¿no? A través del agujero aurículo ventricular. Entonces ya tenemos una cavidad auricular común y tenemos una cavidad ventricular común también. Y se comunican a través de este agujerito. Conducto aurículo ventricular. Es un tubo, ¿verdad? Es un tubo. Y luego sale por acá la sangre, ¿no? Por los ventrículos comunes y sale por esta zona, ¿ok? Que tiene el nombre de bulbo arterial. Bien, este es el bulbo arterial. Es básicamente el tracto de salida de los ventrículos, ¿no? De los ventrículos. Este bulbo arterial tiene partes, ¿no? Tiene partes. En la parte eh, más proximal, digamos, por acá, me va a dar el resto del ventrículo derecho, ¿no? Me va a dar parte del ventrículo derecho. La parte media, vamos a poner otro color que todo es rojo. La parte media me va a dar el cono arterial y la parte más distal, ¿no? La parte que está más por fuera de ese conducto me va a dar el tronco arterial. ¿Bien? Entonces tenemos que la parte más proximal, ¿no? La que está cerquita, ¿no? La que empieza acá, digamos, este bulbo arterial, me va a dar el resto del ventrículo derecho, ¿no? Me va a dar parte del ventrículo derecho. Luego, la parte media me da el cono arterial y la parte más distal, la parte que ya está en salida, digamos, me va a dar el tronco arterial. ¿Y qué son estas cosas? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿No? Bien, el cono arterial es básicamente la zona eh, de salida, ¿no? Del ventrículo derecho, básicamente. Porque en un corazón desarrollado, un corazón sano, perdón, un corazón adulto, ¿no? Cuando nosotros vemos las cavidades, ¿no? Acá vemos las cavidades, aurícula derecha, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Bien, cuando ustedes vean el tracto de salida del ventrículo derecho, cuando ustedes lo vean en anatomía, no sé si ya lo han visto, cuando lo vean, van a ver que es como un cono, ¿ok? Es como un cono, es como un cono. Y forma las pulmonares, ¿no? Y por este otro lado tenemos al ventrículo izquierdo, que tiene a su aorta, ¿no? Que es mucho más grande, que tiene a la aorta, que esto no forma tanto un cono, ¿no? Pero se van a dar cuenta que el ventrículo derecho sí forma un cono, es como un conito. Y es eso lo que estamos viendo, ¿ok? El cono arterial. Y luego tenemos al tronco arterial, que ese tronco arterial finalmente se va a separar, ¿ok? Este tronco arterial finalmente se separa. ¿Por qué se separa? Porque por un lado me va a dar la arteria pulmonar y por otro lado me va a dar la arteria aorta, ¿ok? El tronco arterial es el común, digamos, ¿ok? Y así. Eh, Acá nos dice, ¿no? La parte distal, ¿no? Que es el tronco arterial, o sea, esto me va a dar las raíces de la aorta y de la arteria pulmonar. La unión entre ventrículo y bulbo arterial, que externamente se observa en forma de surco bulboventricular. Bien, eh, básicamente les voy a hacer énfasis en esto, del tronco arterial. Bien, porque el cono arterial no te da una estructura específica, ¿no? Más que el cono pulmón, más que el cono de la pulmonar, ¿no? Así se llama. Siento que los estoy mareando, sinceramente, siento que los estoy mareando. Eh, Porque yo hablo como si hubiera llevado ya esta parte de anatomía. Pero voy a tratar de hacerlo un poquito más sencillo. A ver, este es el ventrículo derecho. El tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? O sea, para formar la arteria pulmonar, tiene como una especie de conito, tiene como un caminito antes de formar la arteria pulmonar. ¿Ok? A esto se le conoce como el cono de la pulmonar, ¿no? El cono de la arteria pulmonar.
Y es básicamente esto lo que estamos viendo acá, lo que un futuro va a ser, digamos, lo que un futuro va a ser. Pero el tronco arterial tiene la característica de que va a ser las raíces de ambas arterias que salen del corazón. ¿Y qué arterias salen del corazón? Mi arteria pulmonar y la famosa aorta. Bien, esas dos arterias salen del corazón. Y en un inicio, tanto la pulmonar como la aorta estaban juntas. ¿Ok? Estaban juntas en el famoso tronco arterial. Bien, luego vamos a ver cómo se separan. Pero en un inicio estaban juntas. ¿Por qué lo recalco? Porque fue una pregunta de un examen. El tronco arterial, ¿qué cosas me da? Básicamente era esa la pregunta. Y te daba la aorta y te daba la arteria pulmonar. Esa era la respuesta. Espero que me hayan entendido, sinceramente. Algo que también siempre se tiene que mencionar, algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, la dextrocardia. La dextrocardia es cuando el corazón está completamente, no rotado, sino mirando hacia otro lado. El corazón debe mirar el ápex del corazón. Este es el ápex del corazón. El ápex del corazón debe estar mirando hacia la izquierda, ¿no? Es lo normal, que tiene que estar mirando para acá. Pero en estas personas, ¿no? Que nacen con dextrocardia, cuando hay problemas, sobre todo en en los genes maestros, ¿no? En los genes maestros que te dan la dirección, en los genes maternos, por ejemplo, los que te dan la dirección, hay errores, ¿no? Y sucede esto. Generalmente sucede durante la gastrulación, ¿no? Cuando se establece la lateralidad. La dextrocardia puede coincidir con una transposición visceral. ¿Qué quiere decir? Que todos tus órganos abdominales van a estar mirando para el otro lado también. O sea, el hígado va a estar para el lado izquierdo, ¿no? El hígado está para el lado izquierdo. El vaso va a estar para el lado derecho y así, ¿no? Bien. Y es básicamente eso, ¿eh? El corazón, el ápex del corazón mirando hacia el lado derecho. Eso es la dextrocardia. Bien, fíjese, para el lado derecho está. Ahora, algo muy importante para entender cómo se forma el corazón es saber cómo, de ser un tubo, pasa a ser esta estructura con cuatro cavidades, ¿no? Cuatro cavidades. Y todo se va a basar en la formación de los tabiques, ¿ok? Tenemos así al corazón, en forma de tubo. Espero que estén... A ver, voy a ver si puedo explicarles con algo. Mm, a ver, con esta gorrita. Voy a prender mi cámara. Bien, entonces, para entender más o menos cómo se forma el corazón, les dije que lo veamos como un tubo, ¿verdad? Como un tubo. En un inicio, este es mi tubo, ¿no? Este es mi tubo. Por acá tengo mis aurículas en la parte de abajo. Acá al medio tengo a los ventrículos y por acá tengo al tracto de salida, ¿no? Al bulbo arterial, ¿no? Al bulbo arterial. Las aurículas van a empezar a rotar, ¿no? Y lo que estaban por fuera ahora van a estar dentro de la cavidad pericárdica y van a seguir moviéndose hasta llegar una en la parte trasera y hasta ubicarse por encima, ¿no? Quedando finalmente lo que estaba acá arriba, siendo mis ventrículos, casi por debajo de las aurículas, ¿ok? Así se dobla el corazón, ¿bien? Entonces miren cómo queda. Las aurículas quedan mirando para atrás, ¿ok? Y los ventrículos quedan hacia abajo, porque acá están mis ventrículos. Y esto es el tracto de salida, ¿verdad? El tracto de salida, el bulbo arterial. Esto se queda también mirando hacia arriba, ¿bien? Entonces es eso básicamente lo que pasa, y eso es lo que estamos viendo. Esto no deja de ser un tubo, ¿ok? Esto no deja de ser un tubo. Es un tubo que ha rotado nada más, ¿bien? Entonces tiene una entrada y tiene una salida, ¿bien? Una, una entrada y una salida. Es básicamente eso. Ahora, es un tubo.
pero necesita sus 4 cavidades. Ahora vamos a ver cómo se forman estas 4 cavidades. A través de los tabiques, básicamente. Y acá es donde entra a tallar lo que les mencioné. Las capas, ¿no?, que tiene el corazón. Tiene un miocardio, ¿no?, que es el músculo, y tiene un endocardio, que es lo que reviste por dentro de, de la cavidad, ¿ok? Pero entre ellos hay como un tejido conectivo, ¿ok? Que se denomina masa extracelular. Esta empieza a crecer y luego es invadida por endocardio. Es invadida por endocardio. No es músculo, ¿ah? Los tabiques no son músculos. Los tabiques no están formados por músculo, ¿ok? Es endocardio. Bien, luego es invadido por endocardio y se unen finalmente formando un tabique. Es básicamente eso. Los principales tabiques del corazón se empiezan a formar entre el día 27 y 37. Son masas que pueden ir en conjunto o simplemente una puede ir al otro lado. O sea, para dividir la luz que hay, ¿no? Acá lo hemos visto por crestas, ¿no? Pueden ser por ambas crestas, o sea, 2 crestas crecen al mismo tiempo y se juntan, o puede ser solo una cresta que va hacia un lado, ¿no? Y es básicamente eso la formación de los tabiques. Ahora, vamos a hablar de lo que podría ser lo más engorroso. Yo cuando estudié esto no lo entendí, se los juro. Yo cuando estudié esto no lo entendí, porque no había nadie que me explique, ¿no? Pero traté de hacerlo sencillito, ¿ok? Traté de hacerlo sencillito. Es cómo se dividen las aurículas, ¿no? Estamos acá. Acá abajo están mis aurículas y pasaron a estar acá, ¿no? Bien, pero es una aurícula común, ¿ok? Están comunicadas, todavía no hay aurícula derecha ni izquierda. Necesitan dividirse. ¿Y cómo se van a dividir? A través de septos, ¿no? Los septos que hemos visto. Pero las aurículas se complican, ¿no? Pero no se complican por gusto. Al final se van a dar cuenta por qué tanta cosa, ¿ok? La utilidad de tanta cosa. Bien, acá tenemos a nuestras aurículas, ¿no? A nuestra aurícula común. Acá tenemos a nuestra aurícula común. Y esto de acá es el agujero auriculoventricular, ¿no? Porque acá me está comunicando a los ventrículos. Acá no debe decir A, acá debe decir B. Bien, a las aurículas y por debajo los ventrículos. Bien, ahora hay que dividir estas aurículas. ¿Cómo funciona? Primero aparece un septo que se llama el septum primum, ¿ok? El primer septo. Este septum primum crece desde el techo de las aurículas hacia el agujero auriculoventricular. Crece así. Bien, del techo hacia abajo. Pero no se cierra por completo, fíjense. Ahora vamos a verlo desde acá. Nosotros nos metemos a la aurícula derecha y vamos a ver. Lo que vemos es esto. Lo de rojo, todo esto de rojo que vemos es el septum primum. Pero el septum primum no se cierra por completo, queda un agujero acá. Este agujero se llama ostium primum, ¿ok? Bien, listo. Genial. El septum primum empieza a crecer de arriba hacia abajo, pero no se cierra por completo. Me deja un agujerito. Este es el ostium primum. Bien, hasta ahí estamos bien. Pasaron 2 cosas nada más. Septum primum no se cerró completamente, ostium primum. Ahora, en el septum primum va a empezar a ver una apoptosis. Va a haber muerte celular programada acá, en la parte superior de este septo. Pero mientras se va abriendo, mientras se va formando este huequito, ¿ok? El ostium primum se va a cerrar, ¿ok? Se cierra, el ostium primum se cierra. Pero ya me quedo con este agujerito que se formó. Y este agujerito nuevo se llama ostium secundum. ¿Bien? Ostium secundum. Estamos ahora acá, ¿no? Estamos acá. Fíjate, acá tengo mi ostium secundum, ¿no? Y mi ostium primum ya se cerró, ¿no? Y me queda mi septum primum con su agujerito nuevo, ¿no? Con el agujerito nuevo que se llama ostium secundum. Genial. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora empieza a aparecer otro tabique, que se llama
de azul, fíjate. Otro tabique de azul que se llama septum secundum. Bien, este septum secundum también empieza a crecer de arriba, pero luego vamos a ver que también empieza a crecer de abajo, llegando hasta acá. Bien, y ya, ese es el septum secundum, generando otro agujero, pero este agujero tiene otro nombre, se llama agujero oval. Bien, agujero oval. Entonces, tengo dos tabiques, ¿no? Dos septos, un septum primum por un lado y el septum secundum para el otro lado, cada uno con sus agujeros. Estos agujeros no se comunican directamente, si se dan cuenta. El agujero oval choca contra el septum primum y el ostium secundum choca con el septum secundum, ¿no? Parece un trabalengua, parece una loquera esto, ¿no? Una loquera. Pero tiene su razón de ser, ya, ¿no? Tiene su razón de ser. Y acá les organicé, ¿no? Paso a paso lo que pasa. Primero aparece el septum primum, ¿no? El septum primum va creciendo de arriba hacia abajo y deja un agujerito, que es el ostium primum, ¿ok? Deja un agujerito. Este agujerito se va a cerrar, ¿ok? Se va a cerrar. Pero mientras se está cerrando, por arriba de este agujerito, por arriba del ostium primum, se va formando un nuevo agujerito, ¿no? Por apoptosis, ¿no? En la parte superior del septum primum se va formando un nuevo agujerito que se va a denominar ostium secundum. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿no? Hasta ahí estamos en el primer tabique, ¿no? Lo que pasa en el primer tabique. En el primer tabique, septum primum, con su ostium primum, el ostium primum se va a cerrar, pero por arriba se está formando un nuevo agujero, que es el ostium secundum. ¿Bien? Ahora vamos con el otro tabique, que es un poquito más fácil, ¿no? En el otro tabique, que se denomina septum secundum, de azul, crece por arriba y por abajo. Pero me deja un agujerito también. Y este agujerito que vemos acá se llama agujero oval. El agujero oval lo van a estudiar en anatomía, ¿ok? Cuando hagan los famosos, ¿cómo se llama? Circuitos, ¿no? Malditos circuitos. Cuando hagan sus circuitos, quizás le pongan un alfiler acá, ¿no? Acá les ponen un alfiler. ¿Qué es eso? Se nota, ¿no? Cuando abres en una aurícula derecha, ves ahí un relieve raro, ¿no? Un relieve raro mirando ahí en esa pared. Ese es el agujero oval. En un corazón adulto parece que no tiene ningún sentido, pero embrionalmente tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque esto funciona como una válvula, ¿ok? Es como una válvula para la circulación fetal. La sangre pasa de acá para acá, ¿bien? Es una válvula. Las presiones en un feto son diferentes, ¿ok? Las presiones sanguíneas son diferentes. Entonces, en un feto va a haber mayor presión en la aurícula derecha. Lo vamos a ver después. Y va a haber menor presión en la aurícula izquierda. Por eso que la sangre va a empujar esto de acá, que es como una válvula, ¿no? Acá tengo acá tengo dos agujeros, ¿no? Dos agujeros que no se comunican directamente. Este es el agujero oval, pero choca contra el septum primum, ¿no? Está chocando contra el septum primum. Pero por encima tengo al ostium secundum, ¿no? Y en condiciones normales no debería pasar nada. Pero si hay una presión, si hay sangre presionando contra esto de rojo que ustedes ven, que es el septum primum, esto de rojo es el septum primum, si la sangre presiona acá, presiona, va a empujar a mi septum primum y va a ingresar por el ostium secundum, ¿ok? La sangre hace este recorrido. La sangre hace este recorrido. Vamos a ponerlo de rojo. La sangre viene por acá, choca el septum primum y entra por el ostium secundum. Pasa la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Eso funciona como una válvula, chicos. Es una válvula. ¿Bien? Obviamente al nacimiento se cierra, ¿no? Porque las presiones cambian. Pero ese es el porqué, ¿no? Antes me pareció una estupidez, tanta palabrería, ¿no? Para que me expliquen que se forma un tabique, ¿no? Pero yo no entendí en ese momento que tenía un sentido, ¿no? Tenía un sentido fisiológico.
Y bueno, espero que se les quede de esa manera, ¿no? Si tienen dudas, preguntas, díganme para volver a explicar. Espero que haya quedado claro. Bien. Ahora vamos a ver la diferenciación posterior de las aurículas, ¿no? Porque tenemos esto, que está así, acá tengo mis aurículas y acá tengo sus vasos, ¿no? Acá están los vasos de las aurículas que rotan así. Bien. Pero estos vasos son simplecitos en un principio, ¿no? Que son mis venas pulmonares en la aurícula izquierda y las, eh, las venas que van a ser en un futuro, las venas cavas, en la aurícula derecha. Bien. Eh, Algo importante acá es que em, el, el tejido de las venas o de los vasos sanguíneos va a ser diferente al tejido del corazón, porque el tejido del corazón es básicamente músculo cardíaco, ¿no? Ya saben cómo es el músculo cardíaco. Están como entrevesados las fibras, ¿no? Están así las fibras. En cambio, el tejido de los vasos sanguíneos es liso, ¿no? Y sobre todo de las venas. De las venas el tejido es liso, ¿no? Así súper, casi no hay músculo liso, ahí es básicamente endotelio. Entonces va a haber una diferencia entre el tejido muscular cardíaco y el tejido de las venas. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque mientras va creciendo el corazón, las venas van a empezar a ocupar más espacio, el tejido venoso va a empezar a ocupar más espacio. Bien, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿No? Acá tenemos el septum primum, ¿no? Con su septum secundum. Bueno, eso hemos explicado. La cosa es que el sinus veranum, ¿no? Sinus veranum, ¿no? Nombres raros tienen. Es básicamente el tejido venoso, ¿no? Es el tejido de la vena. Va a empezar a tomar más espacio dentro de la aurícula, ¿no? Acá lo vemos. Ocupa más espacio cada vez, formando vena cava superior y vena cava inferior. Ocupa más espacio. Pero ¿cuál es lo que lo que quiero que se lleven de esto? Les va a servir en anatomía. Bien, se va a ver una clara diferencia en los tejidos, porque cuando tú abras un corazón, cuando abras sobre todo la aurícula derecha, te vas a dar cuenta que va a haber una diferencia en el tejido. Por acá, por la parte posterior de la aurícula, liso, 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 liso. ¿Por qué es liso? Porque es tejido de la vena. Es tejido de la vena, es la vena que ha estado ingresando, ¿no? Ocupando un poquito parte del corazón. Pero una vez que te sigues mirando en las paredes laterales, la pared anterior, los músculos, o sea, el tejido cambia completamente. Tienes a los famosos músculos pectíneos o músculos pectinados, ¿no? Que son músculos así como entrevesados, ¿ok? Están así entrevesados los músculos. Y eso tal vez les pregunten también en sus circuitos de anatomía. Les ponen acá un alfiler acá, ¡pac! Les clavan un alfiler acá y dicen, ¿qué es? Ya saben que es músculo pectíneo, ¿no? O músculos pectinados, porque va a haber una diferencia abismal con la pared posterior que es lisa. La pared posterior es lisa, lisa, lisa. Bien, en cambio, acá van a haber músculos así, entrevesados, ¿no? Así como que, así. Y bueno, en la aurícula derecha, perdón, izquierda, en la aurícula izquierda, este tejido, ¿no? De la vena pulmonar, de las venas pulmonares, va a ocupar más espacio, ¿no? Y donde antes había un solo agujerito, la vena pulmonar va a ingresar tanto que ahora va a haber 4 agujeritos finalmente, ¿no? 4 agujeritos, ¿no? 2 para las venas que vienen del lado del pulmón derecho y 2 del lado del pulmón, 2 del izquierdo, perdón, ¿no? Así, 2, 2. Y ya. Es básicamente eso, ¿no? Le sirve para anatomía. Ojalá me hubieran enseñado antes embriología para entender ciertas cosas de anatomía. Y bueno, la formación del tabique del conducto auriculoventricular, ¿no? Porque tengo mi tubo, ¿no? Tengo mi tubo y todavía tengo el conducto auriculoventricular, lo que comunica mis aurículas con mis ventrículos, ¿no? Pero también deben separarse porque también va a haber un derecho y un izquierdo. Y es básicamente por las almohadillas que hemos visto, ¿no? Los tabiques estos que hemos visto, ¿no? Por este tipo de división, que es mucho más fácil, ¿no? Simplemente crecen en dos lados y me forman dos conductos, ¿no? Un conducto auriculoventricular derecho
y un conducto auriculoventricular izquierdo. Bien, ¿cuándo empieza a formarse, no? Al final de la cuarta semana aparecen dos almohadillas, ¿no? Estas, tanto superior, inferior y las laterales. Pero solo la superior y la inferior son las que se juntan, ¿ok? Al final de la quinta semana, el extremo posterior termina casi en el centro de la base de la almohadilla, ¿no? De la almohadilla superior y se cierra, ¿no? Por completo. Y ya. Luego tenemos a las válvulas, ¿no? Las válvulas son lo que se abre y se cierra, ¿no? Cuando pasa la sangre, ¿no? ¿Cómo se forman? Del mismo tejido, ¿ah? Lo mismo. Esto es un ventrículo, ¿ok? Un ventrículo. En esta zona se va a formar un tejido mesenquimatoso. O sea, no es múscula, no es músculo eso, es tejido mesenquimatoso. Y luego, este miocardio, que antes era así gruesazo, grueso, grueso, va a empezar a perder tejido muscular, ¿no? Va a empezar a haber apoptosis, va a empezar a perder tejido muscular por dentro y me va a generar que este tejido mesenquimatoso quede suspendido finalmente. Queda suspendido y forma las famosas válvulas, ¿no? A través de las cuerdas tendinosas que se agarran a estos músculos de acá. Estos músculos eh, pectíneos, ¿no? Creo que se llaman pectíneos. Acá le llaman músculo papilar. Pero no sé por qué en mi cabeza está como músculo pectíneo. Creo que sí. Bueno, ahí lo averiguan, chicos. No me acuerdo bien. Bueno, quedan suspendidos sobre los músculos pectíneos, ¿no? Que estos se contraen a un ritmo diferente, ¿no? Al músculo ventricular. Primero se contrae, primero se contrae el músculo ventricular, ¿no? Se contrae el músculo ventricular. Pero estos músculos de acá, los papilares que los llaman acá, no se contraen, ¿ah? Primero se contrae el ventrículo, bota todo, ¿no? ¿No? Lo exprime todo. Y luego, cuando ya se está relajando este músculo ventricular, recién se contraen los músculos papilares, ¿ok? Para permitir la apertura, ¿no? De las válvulas. Se contraen ahí y permiten la apertura de las válvulas para que entre sangre otra vez, ¿no? Entra sangre otra vez, se llenan, se cierran, se contrae el ventrículo y cuando el ventrículo se contrae, estos se mantienen cerrados. Y luego se contraen los músculos papilares y se abren, ¿no? Así funciona este marcapaso del corazón. ¿Qué es lo que causa que se pierda el tejido muscular? Acá está. El mismo torrente sanguíneo, ¿ok? Agujerea este tejido muscular, ¿no? El mismo torrente sanguíneo va a ir agujereando el miocardio, ¿bien? Y ya. Estoy tratando de explicar en sencillito. Estas son algunas anomalías, ¿no? No se asusten, no vamos a volver a repetir el septum primo y septum segundo. Son anomalías, ¿no? Por ejemplo, esto es lo normal, ¿no? Esto es en A. Esto es lo normal, lo que debe haber. Septum primum, septum secundum, ostium secundum, agujero oval. Eso es lo normal. La famosa válvula que les hablé. Pero ¿qué pasa si no se forma bien el septum secundum? ¿No? Hay una comunicación, ¿no? Una comunicación interauricular. Así se llama la patología. Comunicación interauricular. ¿Qué pasa si nunca se formó el septum secundum, ¿no? Simplemente me quedo con mi ostium secundum. Otra comunicación interauricular. ¿Y qué pasa si no se forma ni un tabique, ni un septo, ni uno? Otra comunicación interauricular, ¿no? Trae sus problemas, ¿no? Hemodinámicos. Por último, vamos a ver los... No, por último no. Luego vamos a ver los tabiques de los ventrículos, ¿ok? Que es más fácil, ¿no? Es más fácil. Acá lo vamos a explicar. A ver, no está. No hay imagen. Acá, ¿no? Con esto lo explico bonito. Acá el tabique interventricular, o sea que va a dividir ambos ventrículos, tiene una parte muscular, ¿no? Que empieza a crecer, este tabique empieza a crecer, es una parte muscular, esto sí, tiene parte muscular el tabique, y la última parte, la tercera parte superior que le falta, es membranos, ¿ok? Es membranos. Pero la parte de acá de abajo, la que crece así, esa es muscular, ¿bien? Y es un tabique
simple, ¿no? Pero que tiene mucha importancia. Luego, acá viene la división de la arteria aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Y mientras se dividen, de paso, forman las válvulas semilunares. Lo que estamos viendo acá es el tronco arterial, ¿ok? Esto es el tronco arterial, ¿ok? Lo que está saliendo por acá, ¿no? Lo que sale por acá, este es el tronco arterial, ¿bien? Que todavía no está dividido, está comunicado con mis ventrículos comunes todavía. Bien, este tronco arterial se va a dividir de esta manera, ¿ok? La protuberancia derecha y la izquierda van a empezar a crecer y se van a ir separando. Bien, se va a ir separando, formando uno la aorta y formando el otro la arteria pulmonar. Quedando esta especie de válvula de tres, ¿no? De tres lenguas, ¿no? Esta válvula de tres lenguas. Y esas son las famosas válvulas semilunares. Son las válvulas que están en el tracto de salida de la arteria aorta y de la arteria pulmonar. Bien, semilunares. Eh, le estoy explicando así en cristiano casi todo. Y ya, bueno, usted ya pues, lo leen, lo leen como está en el libro, ¿no? Porque estos son extractos del libro, ¿no? Que yo he sacado. Porque creo que, si no me equivoco, en su clase no ponen muchas cosas, ¿no? Yo sí he puesto varias cosas del libro porque en su clase no les ponen nada, ponen imágenes, creo, nada más. O no me acuerdo. Vamos a ver algunas patologías. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, chicos? ¿No? ¿No? ¿Cómo se forma el corazón? Las válvulas, ¿no? Lo más importante, pienso, es esto, ¿no? He visto que han preguntado del septum primum, septum secundum. ¿Qué más? Esto, ¿no? El tronco arterial, ¿no? ¿Cómo se forma el tronco arterial? O sea, ¿qué me da el tronco arterial, básicamente? ¿No? Eso pienso que es lo más resaltante. ¿Dudas, preguntas, algo que no esté quedando claro, chicos? Antes de pasar a algunas patologías rápidamente. Bien, ahora vamos a ver la comunicación. Vamos a ver algunas patologías. Una de ellas, la más resaltante, pues, es la comunicación interventricular. ¿Por qué? Porque es una cardiopatía congénita. O sea, los niños nacen, los bebés nacen con esto. ¿Ok? La comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente que vamos a encontrar, ¿ok? En el Perú. Es la cardiopatía más frecuente que se encuentra. ¿En qué consiste? Básicamente esto. El tabique interventricular no se formó completamente, ¿ok? Generó una abertura, se generó una abertura. Esto es lo normal. Estas son mis cavidades normales. Ventrículo derecho, perdón, ventrículo, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Ven? Eso es lo normal, mis cuatro cavidades separadas, ¿no? Cada una está separada. Pero ¿qué vemos acá? No se logró completar esta división de los ventrículos, ¿no? Y esto se denomina comunicación interventricular. Tiene sus problemas, sí, ¿no? Sobre todo mezcla de sangres, los famosos shunts, ¿no? Que todavía no deben quemarse la cabeza entendiendo que es un shunt. Pero es básicamente que se mezclan las sangres, ¿no? La sangre oxigenada se mezcla con la desoxigenada, ¿no? La sangre del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho, ¿no? Son problemas hemodinámicos. En el niño, ¿qué se va a ver? Pues con el tiempo se va a ver. Estos no son emergencias, ¿no? El niño puede vivir normal, crecer, ¿no? Acostumbrarse a esta mezcla de sangres, solo que su oxigenación siempre va a estar un poco baja, ¿no? La más famosa, ¿no? La cardiopatía congénita cianótica más frecuente, ¿no? O la más famosa, digamos, cardiopatía congénita cianótica, ¿no? O sea, pone azul a los niños esta cardiopatía. La comunicación interventricular es acianótica, ¿ok? No pone azules a los niños. La tetralogía de Fallot sí, pero no es una emergencia tampoco, ¿ok? El niño puede crecer, puede vivir con tetralogía de Fallot. Hasta cierta edad, ¿no? Que ya empieza a ser grave, claro. En la tetralogía de Fallot, como dice su nombre, va a haber cuatro cosas, ¿ok? Cuatro cosas. Yo trato de explicar para que entiendan un poquito cómo funciona para que se les quede, digamos, ¿no?
pero son 4 cosas, ¿ok? Primero, comunicación interventricular. Es lo primero que va a haber. Bien. Luego va a haber una estenosis de la arteria pulmonar. Esto va a llevar a una hipertrofia ventricular y eso me va a llevar finalmente a un cabalgamiento de la aorta. Vamos a explicarlo acá bonito, sencillo, en, en cristiano. Esta es una tetralogía de Fallot. Vamos a empezar con lo más resaltante, lo más grave, digamos, la estenosis pulmonar. ¿Qué quiere decir la estenosis pulmonar? La luz de la arteria pulmonar. Toda arteria debe ser gruesa, ¿no? Sobre todo una arteria que está saliendo del corazón. Tiene que ser un calibre grueso. En este caso no es así. El calibre es chico. Y es más, su tronco de salida, ¿se acuerdan del tronco? Es chiquitísimo el tronco de salida. Este es el tronco de salida de la arteria pulmonar y es chiquito. Entonces, para que la sangre pase, no está cerrado, ¿ok? No está cerrado, solo que el calibre es chiquito. Entonces, para que la sangre pase y vaya a los pulmones, el ventrículo derecho debe hacer un montón de fuerza, ¿no? Un montón de fuerza para vencer ese pequeño calibre, ¿ok? Para vencer las resistencias de ese pequeño calibre. Hace un montón de fuerza y como hace ejercicio, se agranda, ¿no? Hay una hipertrofia del ventrículo derecho por el ejercicio que hace para vencer la fuerza de esa arteria pulmonar chiquita, ¿no? Estenosada. Bien, ahí ya tenemos dos, ¿no? Empezamos con la estenosis. Y una estenosis me va a dar mayor trabajo del ventrículo derecho, por lo que va a crecer, ¿no? Porque está haciendo ejercicio, es un músculo. Bien, luego tenemos otra patología que no es tan grave, digamos, ¿no? Porque gran parte de la población de niños, ¿no? Puede tenerla, es la comunicación interventricular, ¿no? No se formó correctamente el tabique. Bien, la comunicación interventricular. Ahí tengo otra. ¿Y qué es el cabalgamiento de la aorta? ¿Ok? El cabalgamiento de la aorta es algo, ya un extra que le dieron, no sé, pero es básicamente que la aorta está cabalgando el defecto. ¿Y cuál es este defecto? Que no haya tabique interventricular, ¿ok? Porque la aorta debe estar más para acá, ¿no? Debe estar por acá. Pero como no hay tabique interventricular y hay estenosis pulmonar, la aorta se moviliza, ¿no? Y queda por encima del tabique interventricular. Y eso se llama cabalgamiento de la aorta. O sea, la aorta está cabalgando, está por encima del defecto. ¿Bien? Es básicamente eso. ¿Bien? Ya, esa es tetralogía de Fallot. Sí han preguntado tetralogía de Fallot, ¿ok? Espero que con esta explicación hayan entendido. Ah, otra cosa, otra cardiopatía, por ejemplo, es la persistencia del conducto arterial. En los niños con Fallot vamos a ver que este conducto arterial se mantiene. ¿Qué es el conducto arterial? Es una comunicación que va a haber entre la aorta y la pulmonar. ¿Ok? Es una comunicación entre la arteria aorta en su callado con la arteria pulmonar. ¿Eso es normal? Sí. Fetal, en la circulación fetal es normal que haya un conducto arterial, pero al nacimiento se debe cerrar. A los 3 días del nacimiento, este conducto se debe de cerrar. Si no se cierra, es patológico, ¿no? Y se denomina persistencia del conducto arterial. ¿Bien? Aquí está. No, no, este es el tronco arterial. Acá tenemos a la persistencia del tronco arterial. ¿Se acuerdan del tronco arterial que les hablé? ¿No? Que se tiene que dividir en aorta y en pulmonar. Bien, acá no se dividió. Fíjense, acá no se dividió. Sigue siendo tronco arterial. Bien. Y bueno, de paso también hay un defecto interventricular, ¿no? Transposición de grandes vasos. Esto sí es una emergencia, chicos. ¿Ok? Esta sí es una emergencia neonatal, ¿no? Es una cardiopatía congénita, cianótica también, pero es una emergencia. El niño se muere si no haces algo al respecto. Bien, ¿qué dice acá? Por lo que dice su nombre, una transposición de grandes vasos. La aorta está saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar está saliendo del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Eso es grave, grave, grave. ¿Por qué? Porque esa sangre de ese niño nunca se va a oxigenar. ¿Ok? Ese niño al nacer va a empezar a respirar y es como si no estuviera respirando. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque ¿qué le está llegando al ventrículo derecho? Sangre desoxigenada, ¿no? Le está llegando al ventrículo derecho sangre desoxigenada. ¿Y del ventrículo derecho dónde está yendo? A la aorta. Estás mandando a todo el cuerpo sangre desoxigenada, donde en el cuerpo se va a desoxigenar más y va a regresar más desoxigenada al ventrículo derecho y otra vez lo vas a mandar al cuerpo haciendo que se desoxigene más, ¿no? O sea, ese niño no va a recibir, o sus células no van a recibir oxígeno, ¿ok? ¿Qué es lo que lo mantiene vivo las primeras horas de vida, ¿no? Al niño, esto de acá, el conducto arterial. Debemos evitar que ese conducto arterial se cierre para que ese niño siga vivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ¿qué hay acá? Acá a la aurícula derecha que está llegando, sangre oxigenada, ¿no? De los pulmones. ¿Y a dónde la estás mandando? Otra vez a los pulmones. Estás súper oxigenando la sangre. O sea, hay dos circuitos completamente aislados. Dos circuitos completamente aislados. Por un lado estás sobre desoxigenando la sangre y por otro lado estás sobreoxigenando la sangre. ¿Ok? Pero estos nunca se juntan. ¿Qué es lo único que lo junta? Esto, el conducto arterial. Y eso es lo que mantiene vivo al niño, porque un poco de sangre oxigenada pasa a la circulación fetal. Perdón, a la circulación del niño, porque ya no es circulación fetal. ¿Bien? Y luego tenemos a la estenosis, ¿no? A la estenosis pulmonar. No, no es una estenosis, es una atresia pulmonar. Atresia pulmonar, o sea, no hay hueco, ¿ok? No hay comunicación entre el ventrículo y la arteria pulmonar. Esto también es otra emergencia. Luego tenemos al desarrollo vascular, ya lo hemos explicado un poquito, la vasculogénesis y la angiogénesis, ¿no? Ya lo hemos explicado por ahí. La aorta dorsal es uno de los primeros vasos, ¿no? Que se forman, ¿no? La aorta dorsal. Y por acá van a darme, por ejemplo, el tronco, lo que va a ser en un futuro, ¿no? El tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco, que me va a dar las arterias mesentéricas, ¿no? Las arterias mesentéricas y así. Acá tenemos el corazón, ¿no? El tubo cardíaco, ¿no? Mi famoso tubo cardíaco ahí, enrollándose. Y bueno, pues para que se lo aprendan, yo la verdad que nunca me lo aprendí, pero son derivados de los arcos aórticos, ¿no? Acá vemos a los arcos aórticos que van conjuntamente con los arcos faringios, digamos, ¿no? Que están por acá, por la zona del cuello y la cara. Estos arcos aórticos van a dar arterias importantes, ¿no? Y feto más desarrollado. Por ejemplo, el primer arco, este de acá, tanto derecho como izquierdo, me va a dar las arterias maxilares. Los dos segundos arcos me van a dar, por ejemplo, las arterias hioideas y las arterias estapedias. El tercer arco me va a dar la carótida común, ¿ok? Y acá en el cuarto izquierdo y derecho, perdón, están así eso. En el cuarto lado, perdón, en el cuarto arco del lado izquierdo, o sea, este de acá, me va a dar el arco de la aorta y el lado derecho me va a dar la arteria brachiocefálica y parte de la subclavia también, ¿no? Da cosas diferentes de acá, da cosas diferentes. El sexto, por último, me va a dar, el del lado izquierdo me va a dar la arteria pulmonar izquierda y el sexto me va a dar la arteria pulmonar derecha, ¿no? Acá no te compliques mucho, ¿no? El sexto arco te va a dar arterias pulmonares. Pero yo pienso que la mayor diferencia está acá, ¿no? En el cuarto arco. El cuarto arco me va a dar, el lado izquierdo me va a dar el callado de la aorta, ¿no? El callado de la aorta. Y el otro lado me va a dar el tronco brachiocefálico y la subclavia, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Parece fue un corazón, ¿no? Recién me di cuenta. Un corazoncito, miren. Bien, preguntas, dudas. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ese gallazo que me salió. Hombre. Y está grabado, ¿eh? Ya. Yo pienso que esto es lo más resaltante, ¿no? Porque sacan preguntas de acá también. La circulación antes y después del nacimiento, ¿no? Les dije que la circulación fetal es completamente diferente a la circulación ya de un recién nacido, ¿no? Vamos a ver cómo es. Primero empezamos con la circulación fetal, ¿ok?
recordemos que los nutrientes vienen de la placenta, no vienen de la madre. La madre le está dando oxígeno, nutrientes al feto, porque el feto no hace nada de eso, no puede oxigenar su sangre. Sus pulmones no funcionan, ¿no? No está respirando. Entonces, hemos dicho que a través de la vena umbilical, esta es mi vena umbilical, esta de acá, esta de acá es mi vena umbilical, viene la sangre oxigenada a través de la vena umbilical, oxigenada, bien, viene bien oxigenadita, desde la placenta viene, pam, 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 ¿y dónde entra? A través de la vena umbilical llega hasta el hígado, ¿ok? El primer punto al que va a llegar la vena umbilical con sangre oxigenada, rica en oxígeno, es al hígado, ¿ok? En el hígado se va a mezclar con la sangre que viene de de la vena porta. La vena porta trae sangre desoxigenada de los intestinos. La vena porta trae sangre desoxigenada de los intestinos. Y acá es donde se encuentra con las venas hepáticas, ¿no? Se encuentra con las venas hepáticas que el hígado está funcionando, ¿no? Entonces, también hay sangre desoxigenada. Y acá sucede la primera mezcla de sangres. ¿Qué es una mezcla de sangre? Es cuando la sangre oxigenada en mayor cantidad se mezcla con sangre desoxigenada también en mayor cantidad. Se mezcla, ¿no? Generando una sangre no tan oxigenada, digamos, a un 100%, ¿no? Estará aquí un 70%, digamos, ¿no? Se empieza a desoxigenar, ¿no? Hay una mezcla de sangres. No es que pierde oxígeno, solo que por concentraciones va a haber menos concentración de oxígeno, porque se está mezclando con sangre que tiene poco oxígeno. ¿Bien? Esa es la mezcla de sangre. No es que se pierda el oxígeno, no lo tomen así, no se pierde el oxígeno. Simplemente se mezclan y la concentración de oxígeno va a bajar por ende, ¿no? Bien, acá sucede la primera mezcla con la sangre que viene de la vena porta, con la sangre de las venas hepáticas que están desoxigenadas también, de las venas hepáticas, se mezclan, ¿no? Se mezclan. Bueno, se mezcla, ¿qué vamos a hacer? Pero todavía hay sangre oxigenada. Sigamos nuestro camino. Y ahora llego a la vena cava, ¿no? Porque las venas hepáticas desembocan en la vena cava inferior. En la vena cava inferior sucede la segunda mezcla. ¿Por qué? Porque de la vena cava inferior, ¿qué viene? Sangre desoxigenada de los miembros inferiores, ¿no? De los miembros inferiores viene sangre desoxigenada. Entonces en la vena cava sucede la segunda mezcla de sangres. ¿Bien? Bueno, se mezcló. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos. Y la vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha, ¿no? Desemboca en la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha sucede mi tercera mezcla de sangres. ¿Por qué? Porque aparte de desembocar la vena cava inferior, desemboca la vena cava superior, ¿no? La vena cava superior trae sangre desoxigenada de miembros superiores y de cabeza. Entonces acá sucede mi tercera mezcla, ¿no? Bueno, está bien. El corazón está latiendo, acá no está latiendo, está latiendo. ¿Va a pasar sangre al ventrículo derecho? Sí, pasa sangre al ventrículo derecho. Y se va a los pulmones, ¿no? Se va a los pulmones, ahí nutre a los pulmones, ¿no? Porque nutre lo que puede. En los pulmones no van a hacer nada, ¿no? Es un feto, no hace nada los pulmones. Simplemente va a dar una vuelta a la sangre, ¿no? A oxigenar un poquito a los pulmones, ¿no? Da una vuelta, les da un poquito de oxígeno a las células pulmonares para que estén vivas, ¿no? Y se da su vuelta, ¿no? Se da su vuelta y regresa. No ha hecho nada. Los pulmones no han oxigenado nada. Bien, ya, se va, ¿no? Se van a los pulmones. Pero, ¿se acuerdan de esta válvula que les dije? Hay mayor presión. Viene, está llegando un montón de sangre al ventrículo derecho. ¿Ok? Estamos acá, donde sucedió mi tercera mezcla. ¿Ok? Ya está llegando un montón de sangre está llegando. Y en el ventrículo izquierdo hay bajas presiones. No está llegando nada al ventrículo izquierdo, ¿no? Casi nada está llegando. Llega más a mi ventrículo derecho. Entonces hay mayor presión en el ventrículo derecho, lo que hace que se abra esta válvula. Hace que se abra esta válvula y pasa la sangre. Mi mezcla, ¿no? Mi mezcla pasa hacia la aurícula izquierda, ¿ok? La sangre pasa hacia la aurícula izquierda. Y en la aurícula izquierda sucede la cuarta mezcla. Acá sucede mi cuarta mezcla, ¿ok? Acá se sucede la cuarta mezcla. ¿Por qué? ¿Por qué se está mezclando la sangre acá?
Porque está llegando sangre desoxigenada de los pulmones. ¿Se acuerdan que les dije que la sangre también pasa al ventrículo derecho y se va a los pulmones, pero se va a dar una vuelta, se va a dar a oxigenar los pulmones, entonces está regresando acá sangre desoxigenada, ¿no? Porque los pulmones no han hecho nada. Es más, al dar su vuelta, le dejó un poco de oxígeno a los pulmones, ¿no? A sus células, ¿no? Para que no se mueran. Les dejó un poco de oxígeno, entonces está regresando sangre desoxigenada a la aurícula izquierda, ¿ok? Entonces acá sucede mi cuarta mezcla, ¿bien? Mi cuarta mezcla. Bien, se mezcló pues otra vez, viene al ventrículo izquierdo y sale por la aorta, ¿no? Sale por la aorta y acá en la aorta sucede la quinta mezcla, perdón, la quinta mezcla. ¿Y por qué? ¿Por qué se mezcla? Por el conducto arterial, ¿no? El conducto arterioso, ¿no? La sangre también está pasando por acá, sangre un poquito desoxigenada, bueno, también se mezcla acá. Bien, y acá están las 5 mezclas. 5 veces la sangre que llega de la vena umbilical se va a mezclar, ¿no? 5 veces. ¿Sí? Espero que hayan entendido, ¿no? Espero que hayan entendido. Y espero que hayan entendido esto de la valvulita, ¿no? La válvula, es muy importante, ¿no? La sangre pasa, ¿no? Para oxigenar, ¿no? El resto de órganos por ahí. Bien, acá está anotada las 5 mezclas. Les van a preguntar, es casi una pregunta fija, ¿no? Es las 5 mezclas. Y acá tienen ya señaladito, ¿no? En qué lugar y qué tipo de mezcla es. Primera mezcla, hígado. Segunda mezcla, vena cava inferior. Tercera mezcla, aurícula derecha. Cuarta mezcla, aurícula izquierda. Y por último, quinta mezcla, el conducto arterial. Bien. Ahora, ¿qué pasa al nacimiento? Las cosas cambian. Lo primero, ya no hay placenta, ¿no? Clamparon la placenta, ya no está llegando sangre. Ya no llega sangre a través de esa arteria umbilical, ¿no? Con el tiempo, esta arteria umbilical, eh, ¿cuál es el término? No me acuerdo cuál era el término, pero se convierte en un ligamento, ¿ok? Como ya no le llega oxígeno, se convierte en un ligamento finalmente esta arteria umbilical, ¿ok? Y es el famoso ligamento redondo del hígado, ¿no? Que también lo van a estudiar. El famoso ligamento redondo del hígado. Bien, ya no está llegando sangre a las venas, ya no en ese flujo constante, entonces las presiones bajan, ¿no? Bajan. Sigue, las venas siguen llevando sangre desoxigenada, pero hay menor volumen, menor presión, entonces las presiones en en el ventrículo derecho bajan, ¿no? Las presiones bajan. ¿Y dónde aumenta la presión? En el perdón, en la aurícula, me confundo, es izquierda, pero no se confundan ustedes. En la aurícula izquierda, las presiones aumentan en la aurícula izquierda y bajan en la aurícula derecha. Entonces, este aumento de presiones hace que la sangre golpee acá. Y acá la sangre ya no está golpeando esto porque ya no hay presiones, pero acá hay mayor presión. Entonces la sangre está golpeando esta válvula, pero la válvula no se abre para esa dirección. Es una válvula unidireccional que solo se abre para acá. Entonces, esa válvula ya no se va a abrir otra vez, porque esta válvula está golpeando contra el septum primum, está golpeando contra el septum secundum. ¿Ok? Las presiones ahora han cambiado y ya esta válvula, al ser unidireccional, ya no se puede abrir. ¿Ok? Ya no se puede abrir. Y así es como se cierra esta valvulita, ¿no? Finalmente los tejidos se fusionan y ya, no se vuelve a abrir. Algunas veces se abre, ¿no? Nada es absoluto en la medicina, nada, nada. Ese es un tip para sus exámenes, ¿no? Cada vez que le pongan siempre, todas, ninguna, o sea, términos absolutos no es. Esa no es la respuesta, ¿ok? Bueno, cambiaron las presiones, ahora los pulmones sí funcionan, ¿no? Y ya conocen la circulación normal, me imagino, ¿no? Ya conocen la circulación normal. Bien, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Que las presiones cambian, ¿no? Y el septum primum choca con el septum secundum y no se vuelve a abrir esa válvula. Bien.
Bien, dudas, preguntas sobre el sistema cardiovascular. Buen tiempo, lo hemos hecho una horita, ¿no? 10 minutos hacemos sistema respiratorio. Bueno, 20. Bien, sistema respiratorio. ¿Cuándo empieza? Empieza a las 4 semanas con la famosa yema pulmonar. La yema pulmonar nace del intestino primitivo, ¿no? ¿Se acuerdan que el intestino primitivo era básicamente endodermo, ¿no? Era básicamente endodermo el intestino primitivo. De acá, del intestino anterior, ¿no? Desde el intestino anterior, donde empieza el intestino anterior, sale una yemita, la famosa yema pulmonar, ¿no? Sale una yemita de ahí. Y de ahí se va a formar todo el tracto respiratorio, de esa pequeña yema. El epitelio que va a revestir la laringe, ¿no? La tráquea y los bronquios y los pulmones es endodermo. Pregunta, ¿no? Pregunta de examen. El epitelio que reviste tráquea, laringe, bronquios, ¿no? Y también parte del mesénquima pulmonar es de origen endodérmico, porque está naciendo de el intestino primitivo, y el intestino primitivo es endodermo. Y si nace algo del intestino primitivo, también va a ser endodermo, pues, ¿no? Ya luego los componentes cartilaginosos, musculares y conjuntivos, ya saben qué es, ¿no? Es mesodermo. Si te digo músculo, si te digo cartílago, piensa en mesodermo. ¿Bien? Mesodermo. Listo. Ahora, esta es la yema pulmonar, ¿no? Este es el intestino primitivo de amarillo, y de ahí nace una pequeña yemita, ¿no? La yema pulmonar, o también llamado divertículo respiratorio. Este divertículo va a ser, esta yema pulmonar va a ser separada a través del tabique traqueoesofágico, ¿no? No se compliquen con los nombres, ¿no? ¿Qué va a separar el esófago de la tráquea? El tabique o cresta traqueoesofágica, ¿no? Lo separan, generando finalmente dos conductos, el intestino, ¿no? Y tráquea, con sus yemas pulmonares. Bien, se acabó. Bueno, la laringe, ¿no? La laringe, esto es más cuando estemos hablando de las, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Crestas faringeas, no. ¿Cómo se llama? Bolsas faringeas, hendidura faringeas, crestas, ¿no? Sí, las crestas faringeas. Cuando hablemos de cabeza y cuello, vamos a hablar de las crestas faringeas, ¿ok? Primera cresta, segunda cresta, tercera, y de la cuarta a la sexta. ¿Bien? De la cuarta a la sexta es lo que me va a dar básicamente la laringe, ¿no? La laringe. No es tema, no es tema, la verdad. Bueno, ¿se acuerdan de mis yemitas, no? Sabemos que mi yema derecha me va a dar tres grandes bronquios, ¿no? Y la yema izquierda, ¿sí, no? Y la yema izquierda me va a dar dos grandes bronquios, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Por qué hay todos estos lóbulos, ¿no? Porque son básicamente por los grandes bronquios que se dividen, ¿no? Los grandes bronquios. Acá me da tres en el lado derecho, por eso va a haber tres lóbulos en el lado derecho, y en el lado izquierdo solo va a haber dos grandes bronquios, por eso va a haber dos grandes lóbulos en el lado izquierdo. Otra cosa muy importante que tenemos que saber es la pleura, ¿no? La pleura. La pleura es esta capita que vemos acá. Esto de rojo, ¿qué? Es la pleura. Es una membrana que va a rodear al tejido pulmonar. Pero no solo rodea el tejido pulmonar, también rodea a la cavidad torácica, ¿ok? Acá, a ver, ¿cómo dibujo la cavidad torácica? Vamos a dibujarla como una lápida, ¿no? Una lápida. Esto va a ser la cavidad torácica. La cavidad torácica, lo de azul, también hay tejido pleural, ¿no? La pleura parietal. Y la pleura visceral es lo de rojo, que está cubriendo a mi mesénquima pulmonar. Entonces son dos capas, ¿no? Son lo mismo, pleura parietal y visceral. Están pegaditas, ¿no? En un pulmón desarrollado, están pegaditas. Están juntas, pero no pegadas, ¿no? No debe utilizar el término pegada. Están juntas, pero no pegadas.
¿Qué quiere decir? Generan un espacio virtual. Se pueden movilizar entre ellas. No están pegadas, simplemente están juntitas, pero muy juntitas. ¿Ok? Están tan pegaditas, no pegadas, no, están tan juntitas que parece que están pegadas, pero se pueden movilizar entre ellas, ¿ok? Se pueden movilizar entre ellas. Y eso se llama un espacio virtual. Un espacio que no puedes ver, pero que existe. ¿Bien? Ese es un espacio virtual, porque se movilizan entre ambas pleuras, ¿no? Ya. Es lo que le acabo de explicar, la pleura. Y acá sería la pleura visceral. Y esto de acá sería la pleura parietal, ¿no? Y bueno, las pleuras es mesodermo, chicos. ¿Ok? Las pleuras es mesodermo. Si queremos ser más exactos, mesodermo lateral. ¿Bien? Mesodermo lateral. Bien. Este cuadrito, toda su vida les van a preguntar. ¿Ok? Bueno, no toda su vida. Ginecología les van a preguntar. Y en pediatría también. La maduración pulmonar. ¿Ok? Tiene etapas la maduración pulmonar. Tiene 4 etapas. Un periodo pseudoglandular, un periodo canalicular, un periodo sacular y por último el periodo alveolar. Bien, aquí están sus fechas, ¿no? El pseudoglandular empieza a las 5 hasta las 16 semanas, canalicular de las 16 a 26, y el sacular de las 26 hasta el nacimiento, ¿no? Y el alveolar es desde los 8 meses hasta la niñez. O sea, los pulmones terminan de desarrollarse en la niñez. 8 años aprox, ¿ok? 10 años por ahí. Bien, ahí es cuando se forma, donde la maduración es completa, digamos. Bien, hay cosas que forman. No, acá no les tengo ese gráfico. Es un gráfico bonito. Es un gráfico bonito. Pero ya, bueno, lo dibujaré otra vez. Creo que los puse para un repaso que hice una vez. A ver, pulmones. ¿Ok? Los pulmones son básicamente ramificaciones, como un árbol, ¿no? El árbol bronquial le llaman. Es porque son como ramas. Vamos a empezar primero desde acá, ¿no? Tráquea y empecemos con bronquios, lo que nos interesa. Empezamos con bronquios, ¿no? Vienen los bronquios, grandes bronquios, ¿no? Por un lado 3, por un lado, por el otro lado 2. Luego vienen estructuras que se llaman bronquiolos, ¿no? Que son más delgados, más delgados. Y tienen otras funciones. El tejido es diferente también. Eso es histología. Bronquios, bronquiolos, ¿ok? Bronquiolos terminales, ¿no? Luego vienen los bronquiolos terminales, ¿no? Bronquiolos terminales. Luego vienen algo que se llama bronquiolos respiratorios. ¿Por qué se llaman bronquiolos respiratorios? Porque en esa parte de divisiones, a ver, para que no se me confundan, no se me pierdan, estoy hablando de del árbol, ¿no? Se va a ir ramificando cada vez más. Se va a ir ramificando, ¿bien? Se va a ir ramificando, ramificando. Y cuanto más ramificaciones tenga, cuanto más lejos estés de la ramificación, va a haber mayor intercambio gaseoso. En un bronquio no hay intercambio gaseoso. En un bronquiolo tampoco va a haber intercambio gaseoso. Un bronquiolo terminal, bueno, pero en un bronquiolo respiratorio, no es un alveolo, es un bronquiolo respiratorio. Hay algo de intercambio gaseoso. ¿Ok? Luego del bronquiolo respiratorio viene los sacos alveolares y por último vienen los alveolos. Bien, ese es el árbol bronquial. Bronquio, ¿no? Que son los grandes bronquios, ¿no? Que conocemos. Luego vienen los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y los alveolos, ¿no? Los alveolos son la estructura predilecta para el intercambio gaseoso, ¿no? Porque los alveolos son una laminita así, así, de neumocitos nada más. Es una laminita de neumocitos. ¿Listo? Y acá tienes al alveolo y a su costadito un capilar. El intercambio gaseoso es súper fácil en un alveolo, ¿no? Es súper fácil.
porque están pegaditos. El capilar y el alveolo, ¿no? Están ahí pegaditos. Lo que les separa es un neumocito, ¿ya? Entonces es mejor el intercambio, digamos, ¿no? Pero en el bronquio respiratorio ya hay un poquito de intercambio, ¿no? Saco alveolar también, ¿no? Pero el alveolo es la estructura predilecta para el intercambio. Entonces tenemos estas estructuras, ¿no? No todas se van a desarrollar de tirón, va a ir paso por paso. Por ejemplo, en el pseudoglandular vamos a tener hasta bronquiolos terminales. A ver, vamos a poner otro color. Vamos a poner otro color acá, hasta acá. Es el periodo pseudoglandular. Bien, hasta ahí. Solo en el periodo pseudoglandular voy a tener hasta bronquiolos terminales. Solo se forman hasta bronquiolos terminales. Bien, luego en el periodo canalicular ya voy a tener bronquiolos respiratorios, ¿no? Que a su vez se van a dividir en 6 a 7 conductos alveolares. Perdón, acá no son sacos alveolares. El saco alveolar es un alveolo primitivo. Acá me hueveado. Se llama conducto alveolar. No es un saco alveolar, es un conducto alveolar. Un saco alveolar es un alveolo primitivo, digamos, ¿no? Pero el término es conducto alveolar. Bien, perdón. Luego, en el periodo canalicular, voy a tener hasta conductos alveolares, ¿ok? Hasta acá voy a tener. En el periodo sacular, ¿ok? Periodo sacular, hasta conductos alveolares. Perdón, canalicular, ¿qué estoy hablando? Canalicular. Acá me dice que voy a tener entre 3 a 6 conductos alveolares, ¿bien? Luego, en el periodo sacular ya voy a tener alveolos, ¿no? Pero alveolos primitivos todavía, ¿no? En el periodo sacular voy a tener alveolos primitivos, ¿no? No bien desarrollados, que se llaman sacos alveolares, ¿no? O sea, no están bien formados, pero ya hay alveolos, ¿no? Alveolos. Y por último, en el periodo alveolar, ya los alveolos van a estar más maduros, van a estar más cerca de los capilares, sobre todo, ¿ok? Más cerca de los capilares. Básicamente les van a preguntar estos dos. ¿Hasta dónde voy a tener el periodo pseudoglandular? Y hasta dónde tengo el periodo canalicular con sus fechas correspondientes, ¿no? Sobre todo esas dos preguntas. Ahora, eso es lo que me refiero. Cuanto más maduro está el sistema respiratorio, los sacos alveolares están, o los sacos terminales, están cada vez más cerca de los capilares. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es un periodo, a ver, vamos a ver. Solo hay bronquiolos respiratorios, ¿no? Solo hay bronquiolos respiratorios. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería si solo hay bronquiolos respiratorios? Sería un periodo pseudo glandular, ¿no? Solo hay hasta bronquiolos. Pero acá que veo, sacos terminales, ¿no? Esto me parece más un periodo sacular, ¿no? Un periodo sacular. Ya hay sacos terminales, ¿no? No tan cerca de los alvéolos, pero ya están ahí rozando alvéolos, ¿no? Pero fíjate acá. Acá los neumocitos, esto ya es un alvéolo. Esto es alvéolo. Están en contacto ya directo con el capilar sanguíneo, porque lo que ves acá es un neumocito, es una célula. Es un neumocito, es una célula. Lo que separa el capilar del alvéolo, o sea, donde está el aire, es un neumocito. ¿Ok? Entonces ya está más en contacto íntimo, ¿no? Los neumocitos tenemos dos, tipo 1, tipo 2, lo sabemos, ¿no? Tipo 1 son los estructurales, sobre todo, y el tipo 2 son los que producen una sustancia muy importante, que ahorita se me acaba de ir completamente. Ah, ¿cómo se llamaba? Neumocitos tipo 2 producen, solo mejoró la patología de membrana hialina, pero ¿cómo se llama? Surfactante, surfactante.
Los neumocitos tipo 2 producen surfactante pulmonar, que es básicamente una sustancia que evita que el alveolo colapse. Hay un buen ejemplo yo me lo aprendí con eso. No tengo un globo, ¿ok? Pero con un globo se entiende muy bien cómo funciona el surfactante. Imaginemos que este es un globo, ¿ok? Este es un globo. Cuando tú apachurras un globo, le quitas todo, ¿no? Le quitas todo, ¿no? Está así todo aplastado, ¿no? Todo aplastado. Eso es cuando no hay surfactante. Cuando no hay surfactante, el alveolo está así, todo compactado. ¿Ok? Compactado. ¿Por qué? Porque en la cavidad torácica ya hay una presión negativa por sí, hay una presión negativa. Entonces tiende a comprimir las cosas, tiende a comprimir las cosas. Entonces, si no hay surfactante, está colapsado el alveolo, es como un globo así, sin nada de aire. Pero cuando hay surfactante, el alveolo está distendido, ¿no? Es como, no es un globo inflado, es un globo que hay aire, ¿no? Que está así. Cuando hay surfactante, el globo está así, ¿no? Con aire dentro, ¿no? Pero tranquilo, ¿no? Chill. Eh, y ya, ¿no? Es básicamente eso, el surfactante evita que el alveolo colapse, ¿ok? Y ya. Eso nos lleva al síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de la membrana hialina, ¿no? Que es algo muy importante en pediatría, en neonatología, sobre todo en prematuros, digamos, en prematuros extremos, en prematuros severos. Es que el surfactante empieza a producirse sobre todo a partir de la semana 34, ¿no? Perdón, a partir de la semana 34 ya puedo decir que tengo unos pulmones maduros, sanos, ¿no? Pero hay niños que nacen antes, ¿no? Nacen mucho antes de las 37 semanas, ¿no? Porque a las 37 semanas le decimos que es un niño a término, ¿no? Antes es prematuro. Si nace ahí por las 34, ya tiene sus chances, ¿no? Tiene sus chances de sobrevivir, pero si nace antes, pues no va a tener surfactante, entonces hace este síndrome. Síndrome de dificultad respiratoria, ahora se le llama más enfermedad de las membranas hialinas, ¿no? Es cuando no tienen surfactante estos bebés que nacen y tienen dificultad respiratoria gravísima al nacer, ¿no? Se puede prever, sí, ¿no? Se puede prever. Si tú ves a una gestante, ¿no? Que dices, va a ser prematuro esta gestante, ¿no? O sea, tiene riesgo de un parto pretérmino. Entonces, le das corticoides, ¿no? Le metes su betametasona, ¿no? Es lo indicado, pero también le puedes meter dexametasona, porque eso hace que madure, ¿no? Estimula la maduración pulmonar en el feto. Y así, ¿no? Y así. Y es básicamente eso, chicos, la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Si tienen dudas, preguntas, las, las pueden hacer. El post-test. Ahí está después el post-test. ¿Saben? Si tienen alguna duda, pregunta, no se queden con las dudas, pregunta, escríbanme, ¿no? Estoy para responder sus dudas. Em, Post-test, ya saben, sin roche, escriben. Bien, eso sería todo, chicos. Chicas. Y bueno,